el transporte internacional en los últimos años, en mi opinión, ha experimentado profundos cambios y desde luego relevantes evoluciones, y creo de hecho además que es un proceso no concluido ni muchísimo menos, y creo que a lo largo de los próximos años veremos también mucha evolución de las diferentes empresas o los diferentes agentes que puedan estar involucrados en el sector del transporte internacional de mercancías por todo tipo además de modo de transporte, ¿no? Pero yo diría que en términos generales la primera cuestión que a día de hoy afecta claramente al transporte, pero de la misma manera puede afectar a otro tipo de empresas, son los riesgos geopolíticos, ¿no? Es decir, en un momento dado en el que determinados mandatarios de determinados países pueden tomar decisiones con respecto a sanciones a determinados países que luego implican impedimentos de transporte de mercancía a esos países o que llevan a que determinadas navieras no puedan escalar en puertos de esos países, evidentemente condiciona el transporte internacional de mercancías, en este caso marítimo, ¿no? Otras cuestiones de índole geopolítica, lo que están pasando a día de hoy con la ruta de la seda china, ¿no? Que tiene su parte marítima, tiene su parte ferroviaria. Vamos a ver esto qué consecuencias termina teniendo, no solamente en las empresas del sector, sino incluso en sus propios modelos de negocio y, como decía, de entrada, cuestiones de índole geopolítica, pues creo que son absolutamente relevantes y hay que tenerlas en cuenta. Por otra parte, evidentemente el transporte no puede ser un sector ajeno a la digitalización, pero entendido este concepto, digamos, ampliamente, es decir, me refiero a no solamente plataformas digitales para una cotización o para un tracking, un seguimiento de la mercancía, que yo creo que a día de hoy es casi que un mínimo básico, ¿no? Pero hablo de cuestiones de cómo puede influir en el sector la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, cómo pueden esto estar condicionando cuestiones como estamos empezando ya a oír hablar, ¿no? Del Smart Container, del Smart Port, estamos incluso oyendo hablar ya, ¿no? Del Smart Contracts, cuestiones que a su vez se relacionan con blockchain, cómo el blockchain puede terminar afectando el transporte marítimo internacional de mercancías o incluso otros. Toda esta tendencia clara que hay hacia el paperless, es decir, determinados procesos que hay que seguir dentro del ámbito de la operativa internacional, ¿no? De la compraventa internacional de mercancías y el movimiento físico de la mercancía que es necesario que se produzca en esos casos, y evidentemente cómo afecta esto al transporte o a otras tareas logísticas, ¿no? Que pueden formar parte de toda la cadena logística internacional de mercancías, ¿no? Evidentemente, pues todos estos avances tecnológicos están condicionando ya a día de hoy, insisto nuevamente, el modelo de negocio de las empresas, y no solamente del ámbito marítimo, también claramente del ámbito aéreo, del ámbito ferroviario y por supuesto del transporte por carretera, ¿no? Hay otras cuestiones que en mi opinión creo que además deberíamos tener un enfoque que las vincule, o sea, que dejen de ser cuestiones, digamos, que estén una de espaldas a otra, y hago alusión concretamente al ámbito jurídico o al ámbito legal, ¿no? A las regulaciones que hay muchísima nueva ley que está condicionando el transporte. Por ejemplo, a nivel estatal, este mismo sábado 23 de marzo se ha publicado en el BOE el Real Decreto, bueno, pues para los consignatarios, bueno, fenomenal. Hay muchísima legislación, pero no solamente nacional, salió el ROT recientemente para el transporte por carretera, también condiciona cómo se ejecuta dicho transporte, cómo se gestiona, cómo se contrata, cómo se lleva a la práctica, ¿no? Pero como decía, no son cuestiones únicamente de índole jurídico nacional, ¿no? A efectos, por ejemplo, que condiciona el transporte y, en mi opinión, claramente el marítimo, y me atrevo, igual es una osadía por mi parte, pero me atrevo a decir que incluso va a condicionar el modelo de puertos español, y es el cambio jurídico que hubo en la normativa aduanera comunitaria que entró en vigor en el año 2016, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones inciden clarísimamente en el transporte, son cuestiones que igual históricamente se han visto, ¿no?, como un poco lejanas, en el sentido de que normalmente el ámbito jurídico suele enfocarse por eso es muy complicado, eso son cosas de abogados y eso no va conmigo, pero yo creo que claramente va con todo, convenios internacionales, por ejemplo, relacionados con las emisiones de CO2. Últimamente hay mucho totum revolutum, precisamente por su entrada en vigor, ¿no?, con el convenio internacional relacionado con el azufre. Hay que cambiar los motores a los barcos, cuando
cuánto cuesta eso, qué cambios se puede hacer, ¿no? Entonces, evidentemente también las cuestiones medioambientales o las cuestiones incluso legales a todos los niveles, claro que pueden condicionar el sector del transporte, como digo, en general, o sea, bueno, nosotros llevamos ya 15 años en el mercado. Tuvimos muy claro desde el minuto cero que nos queríamos posicionar como una empresa especializada y especializada precisamente en servicios de asesoría jurídica, de asesoría técnica y de formación a las empresas que de alguna manera están involucradas con el transporte, y hago este comentario porque nosotros tenemos clientes que son genéricamente hablando llamados transportistas, pero muchísimo cliente cargador, ¿no? Es decir, empresa que o bien en rol de vendedor o bien en rol de comprador tiene físicamente una mercancía que tiene que moverse, ¿no? De un punto a otro, pero en ámbito internacional me refiero, o sea, más allá vamos a ponerlo de España, porque luego es inevitable que me venga a la cabeza el ámbito aduanero y entonces ya empiezo con la operativa intracomunitaria o terceros países, muy de moda por cierto, y esto lo vinculo al comentario que hacía antes de los riesgos geopolíticos, muy de moda últimamente con el tema del Brexit y UK y qué va a pasar y si se convierte en un tercer país. Entonces, disculpa el sesgo que tengo en este momento, pero vamos, es por mi día a día actual. Pero nosotros lo que hacemos, como te decía, era pues asesorarles en toda la operativa internacional, es decir, en todos aquellos aspectos que una empresa, en nuestra opinión, tiene que tener en cuenta para ejecutar sus ventas internacionales con las mayores garantías de seguridad. Llamémosle jurídica, pero es que es seguridad jurídica en cuanto a cumplimiento de obligaciones contractuales, en cuanto a cumplimiento de entrega de sus mercancías, una debida gestión del transporte, pero una debida gestión del transporte entendida no únicamente en términos de precio, ¿vale?, sino también entendida en términos de prestación de servicio a cliente, ¿vale? O sea, está muy bien ir a precio, pero yo creo que a día de hoy, para competir de una manera global en los mercados internacionales, siempre tenemos que innovar, y no solamente la innovación entendida desde el punto de vista de producto, sino también desde el servicio, ¿no? ¿Qué diferente puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer de más para mis clientes que me dé una ventaja competitiva y que me haga interesante en el mercado frente a mi competencia, teniendo en cuenta que además mi competencia a día de hoy es global, ¿no? ¿Cómo aseguro mis operaciones? ¿Qué riesgos tengo más allá de un riesgo logístico, ¿no? ¿Cómo puedo cubrir desde un punto de vista de una gestión de proyecto, ¿no?, internacional, cómo puedo cubrir la diferente tipología de riesgos que puedo encontrar por el camino? Hoy está muy bien vender, pero voy a cobrar, ¿cómo puedo asegurar mi cobro? Sobre todo en una coyuntura como nos encontramos actualmente, en la que hay determinadas entidades que están hablando, ¿no?, de ralentización, de desaceleración, hay por ahí ya quien está hablando de que va a volver otra recesión, hay riesgo país, puedo tener un riesgo de impago. Está muy bien vender, pero tengo que cobrar, porque es que si no tengo negocio, ¿cómo cubro esos potenciales riesgos de impagos? Y por otra parte hay una cuestión evidente, ¿no?, y donde hay una clara necesidad de asesoramiento a las empresas, y yo creo que pues nosotros aportamos conocimiento y experiencia, ¿no?, en este ámbito, que es adicionalmente a los mencionados, ¿no?, pues comercial, legal, logístico y financiero, es el aduanero y el fiscal, ¿no? Es decir, a día de hoy, insisto, y creo que además el Brexit ha ayudado, ¿no?, a poner en valor lo que implica la gestión aduanera, que parecía que es algo también, ¿no?, que quedaba como para un tercero, ¿no? Esto lo lleva a mi transitario, lo lleva a mi agentes de aduanas y yo no quiero saber nada, ya, pero si tú estás vendiendo, estás emitiendo facturas exentas de IVA, ¿no?, porque tus ventas son internacionales, oye, estás haciendo eso bien, estás cumpliendo debidamente tus obligaciones fiscales, tus obligaciones aduaneras, etcétera, etcétera. Y pues dentro de todos estos ámbitos, como te decía, desde un punto de vista jurídico, técnico, ¿vale?, pues eso, donde procuramos aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro saber hacer, sobre todo con un claro objetivo, y es dotar de una mayor competitividad a nuestros clientes en un mercado donde la competencia es grande, la competencia es global y donde lo único constante que hay es el cambio, ¿no? Con lo cual o nos adaptamos todos y sabemos movernos en estas condiciones, además de incertidumbre, o el mercado nos va a dejar fuera.